1:48 de la madrugada. El tema del carácter y la personalidad entre hermanos es bastante curioso. Y es curioso porque recibiendo la misma educación, los mismos valores, los mismos principios, los mismos parámetros, todos reaccionan de forma distinta y cuando son adultos, todos son diferentes. Estamos hablando de personas y como tales individuos y como tales cada uno tiene su personalidad y su carácter. Eso es normal. Pero hay ciertas cosas en las que no se parecen en nada, sabiendo que tienen el mismo origen. Sus padres les dieron exactamente la misma información, por decirlo de alguna manera, la misma educación. Pero creo que el punto central, el quid del asunto, está en una palabra y es forma. Cada uno recibió esa educación de una forma distinta a la de su hermano y sus padres se la dieron de una forma distinta a cada hijo. Ser papá no es tener un manual y aplicar los pasos que dice el manual. A ser papá se aprende sobre el camino. Pero resulta que con el primero, digamos entre comillas, se experimenta. No, ese no es el término. Con el primero se aprende. Con el segundo ya se tienen unas lecciones, por lo que van variando las formas, la forma. Con el tercero, con el cuarto si son familias numerosas, pero no se educa de la misma forma al primero que al segundo. Eso ya es una diferencia, es la diferencia. De hecho, si nos ponemos a pensar en los hermanos mayores de las familias que conocemos, todos tienen una misma forma de ser. El mayor quizás recibió con más fuerza ciertas enseñanzas, y no hablo de fuerza física ni de fuerza verbal, sino de energía de los padres. El segundo es un poco de pronto más rebelde porque ya tuvo el camino y observó, sin darse cuenta observó, ya tenía un camino andado y una experiencia andada que era la de su hermano mayor, y sus padres ya estaban experimentados con el primer hijo, así es que quizás pudieron ser más laxos en algunas cosas o de pronto más rígidos en otras. Y si ya de ahí en adelante vamos aumentando el número, se va viendo que hay hermanos que parece que no lo fueran, precisamente por la forma, creo yo. Y ocurre que si hay una cercanía en las edades, se puede parecer más la educación recibida, la forma, que cuando hay una gran diferencia de años. ¿Por qué? Porque cada hijo parece único. Cuando hay una diferencia, cuando un segundo hijo nace y el primero tiene 12 o 13 años, vuelve a ser hijo único. El mayor lo fue 12 o 13 años y el pequeñito empieza a hacerlo ahora. Por lo tanto, se vuelve a empezar el ciclo. Pero aún así, el segundo, el tercero y subsiguientes siempre tendrán el espejo de sus hermanos. Y quizás la vida más fácil. Y quizás la respuesta a la educación mucho más fácil. Porque el primero siempre será el que recibirá la intuición de la cual hablaba ayer.
y la inexperiencia de los padres. Y eso marca la diferencia. El segundo gana en muchas cosas y el tercero aún más. Ahora bien, hay algo en lo que ellos pierden y es en las primeras veces. Y me refiero específicamente a algo tan cotidiano, tan simple como las cosas materiales. Los segundos y terceros, y de ahí en adelante vuelvo y digo, reciben siempre la herencia de sus hermanos en las cosas. Reciben la cunita del hermano, la ropita del hermano, los libros, etcétera, etcétera. Y se me acaba de ocurrir que esa herencia es la que reciben, es a lo que yo me refiero cuando hablo de el reflejo. Ellos reciben la herencia de sus hermanos, esa experiencia vivida. Por eso es que cada hermano es distinto, porque sus padres, aunque le han dado la misma educación, se la dan de diferente forma, y porque ellos son diferentes en cada edad del hijo. Y los hijos, son a su vez diferentes porque la forma cambió al ya tener un espejo, al haber recibido ya una herencia. No es más sino la observación para darnos cuenta de que habiendo recibido la misma información y habiendo tenido el mismo amor del padre y de la madre, hay algo que los hace diferentes dentro de la propia familia, que los hace únicos. Si tú fuiste el mayor, eres igual a quienes ocuparon ese mismo lugar en tu hogar. Si eres el segundo, el menor. Y si eres hijo único, ¿cómo eres? Cuéntaselo a Marisa en la noche.